En la parsha de esta semana, Parshas Kisavoy, cuando entres, Moshe Rabbeinu está hablando al pueblo judío y recuenta una serie de maldiciones que van a ocurrir, que en la práctica ya ocurrieron en la destrucción del primer templo si el pueblo judío dejaba el camino de la Torá y las mitzvot. Ahora bien, antes de estas maldiciones hay una serie de versículos con bendiciones. Entre estas bendiciones hay un versículo específico que es discutido en el Talmud. Y esta discusión que ahora vamos a leer es al respecto específicamente de qué significa Parnasa, qué significa el sustento con el cual nos mantenemos. ¿Viene de Dios? ¿Viene del hombre? ¿De qué manera viene de Dios? Entonces vamos a ver lo que dice el Talmud y luego vamos a explicar en profundidad qué significa Parnasa. Y esto lo vamos a ver de este versículo de la parsha de esta semana. El Talmud dice así, esto está en Tainis, en la primera página del Talmud en Tainis. Dice Rabbi Yohanan, 3 llaves están en manos de Dios y no fueron entregadas en manos de ningún sheliach, de ningún enviado. Entre paréntesis, en hebreo la palabra llave se dice mafteach, la palabra puerta se dice pesach. Están relacionados mafteach y pesach, tienen la misma raíz de 3 letras. Estas son las 3 llaves entonces, mafteach, que están en manos de Dios. Lluvias, la llave de hijos y la llave de Tchias Ameisim, la resurrección de los muertos. Y el Talmud pasa a explicar los versículos que apoyan cada una de estas versiones, digamos, cada una de estas llaves. La llave que se trata de las lluvias está en la parsha de esta semana. La parsha dice Iftach. Iftach es que abra, que es la misma palabra que Pesach, puerta, y la misma palabra que Mafteach, llave. Iftach Hashem lecha es tzara yatoy, que Dios abra para ti su buen almacén, es Hashomayim, los cielos, ¿para qué? Loses metar artzecha beitoy, para darte lluvia a tu tierra en el momento adecuado. Y aquí vemos que Iftach Hashem, Hashem es el que abre, Hashem es el que tiene la llave para abrir las lluvias. La llave de hijos, como está escrito al respecto de Rachel. Vayizker Elohim es Rachel, Dios se acordó de Rachel, la esposa de Jacob, Vaishma Elea, y la escuchó, Vayiftach es Rachma, y abrió, aquí viene la palabra clave, Iftach, abrió su vientre. Último, Mafteach Shel Tchias Ameisim, la llave de la resurrección de los muertos. Esto es un versículo en Yehezkel, como está escrito, V'yodatim ki ani Hashem, van a saber que yo soy Dios, Bepischi, Pesach, Mafteach, la misma palabra, cuando abra a sus tumbas, punto. Dicen Bema'arova, dicen en el oeste, que se refiere a Eretz Israel, porque este es el Talmud de Babilonia, que está al este de Eretz Israel. Hombre, dicen en el oeste, incluso hay una cuarta llave, Mafteach Shel Parnasa, una llave de sustento, Parnasa, como está escrito, Poiseach, Dios es el que abre Yodeja, tus manos, y le da a cada criatura lo que necesita. Entonces Rabbi Yohanan dice que son 3 llaves y Bema'arov en Eretz Israel dicen que son 4 llaves. Pregunta el Talmud y Rabbi Yohanan, ¿por qué no considera esta cuarta llave también? Rabbi Yohanan contesta que Shomim es lo mismo que Parnasa, lluvias es lo mismo que sustento, punto. Hasta aquí el asunto. Ahora bien, tenemos que entender cuál es realmente la discusión entre Rabbi Yohanan y Ma'arov, que Rabbi Yohanan dice que son 3 llaves y que lluvias es lo mismo que Parnasa, que Shomim es lo mismo que Parnasa, sustento, y Ma'arov en el oeste dicen que son 4 llaves en realidad, y que una cosa es Shomim, lluvias, y otra cosa es Parnasa. Entre paréntesis, sustento. Entre paréntesis, en la práctica encontramos historias en el Tanaj que sí, efectivamente Dios entregó alguna de estas llaves en manos de Eliyahu Hanovi, el profeta Eliyahu, al respecto de la lluvia, de Elisha, al respecto de la resurrección de los muertos, pero nunca fueron entregadas las 3 juntas, o, otra explicación, nunca fueron entregadas en manos de un enviado para que las tenga por siempre. O sea que Dios la retuvo, por así decir. Cerramos paréntesis. ¿Qué diferencia hay entre lluvia y Parnasa? El concepto de lluvia es que hace crecer el producto del campo, los árboles, los frutos, etc. Y así uno tiene su sustento. Pero el concepto más místico, por así decir, de lluvia es que viene de arriba. Y uno reconoce que su propia Parnasa, su propio sustento, en realidad está viniendo de arriba, viene de Dios. Ahora bien, ¿pero qué diferencia hay cuando entramos en profundidad entre Shomim, entre lluvia que viene de arriba, y Parnasa, sustento, que también viene de arriba? De hecho, Rabbi Yohanan dice que es la misma cosa.
Pero sin embargo hay una opinión que dice que son dos cosas diferentes. Cuando observamos y profundizamos un poquitito más, vamos a encontrar una diferencia sutil, pero extremadamente importante. En forma muy general, la diferencia entre Geshomim, lluvias y Parnasa, o dicho de otra manera, las tres llaves que considera Rabbi Yochanan, más la cuarta llave, la diferencia con la cuarta llave que consideran Bemairav en el oeste, es que las tres llaves que dice Rabbi Yochanan de sustento, o sea, Geshomim, lluvias, y de Tchias Ameisim, la resurrección de los muertos, y de tener hijos, son cosas que Dios hace, sin que la persona tenga que hacer básicamente nada. Pero Parnasa, sustento, indica el concepto de que uno tiene que hacer un trabajo para tener una Parnasa. De hecho, la Torah dice, Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Evidentemente, si uno se queda sentado en su casa esperando a que le llueva, por así decir, dinero, Parnasa, sustento, no va a ocurrir. Uno tiene que hacer algo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la importancia de esto que uno tiene que hacer? Y esto es lo que están discutiendo Rabbi Yochanan con Ma'arova, con la gente que estaba en Eretz Israel. Y la discusión es así. Todo el concepto de las lluvias nos indica que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Absolutamente todo viene de Dios. Y cuando nosotros tenemos que hacer algo para volvernos un recipiente, para absorber y poder realmente beneficiarse de la bendición que viene de Dios, ese recipiente también es un detalle de aquello que viene de Dios. Es decir, el recipiente no tiene una importancia por sí mismo. Llámese recipiente, por ejemplo, al trabajo que la persona tiene que hacer para recibir un sueldo a final de mes y sostenerse con ese sueldo. Ese recipiente también es parte de lo que Dios manda. Y la única razón por la cual nosotros salimos a trabajar es porque la Torah dice, Dios dice en la Torah que tenemos que salir a trabajar. Como acabo de decir, Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Andá y hace algo. Dice la Torah, tenés que trabajar durante 6 días, el séptimo día descansar. Es una especie de orden, que uno tiene que ir a hacer algo. Y solamente la persona lo hace porque es un mandato divino para que funcione como recipiente de la bendición de Dios. Donde por supuesto lo principal es la bendición de Dios. Pero al fin y al cabo el recipiente es parte de la bendición de Dios. No es algo propio y existente, concreto aquí abajo, que sea importante, sino que simplemente el recipiente que Dios manda a hacer para que se materialice la bendición espiritual de Dios en Parnasa, por ejemplo, en sustento. Esto es lo que opina Rabbi Yochanan. Geshomim y Parnasa, las lluvias y sustento es la misma cosa. Todo viene de arriba y punto. No importa nada de lo que la persona haga aquí abajo. Pero en Ma'arov, en el oeste, opinan un poco diferente. En el oeste opinan que si Dios nos mandó a hacer algo, el mandato mismo divino le da una importancia a lo que nosotros hacemos. En otras palabras, aquello que nosotros hacemos es la realización y la revelación de la presencia de Dios aquí abajo. En el caso de Rabbi Yochanan, donde todo viene de arriba, lo que hacemos simplemente lo hacemos para ser un recipiente de Dios, y eso también es parte de la bendición de Dios. Es decir, no estamos logrando la revelación de la presencia de Dios o la realización en la mente de la persona cuando está trabajando de que en realidad la bendición viene de Dios. Lo que opinan en el Ma'arov que Geshomim, lluvias, es algo que tiene que ver específicamente con Dios, solamente con Dios, viene de arriba, por así decir. Y la lluvia nos permite entender que la bendición de Dios viene de arriba. Pero Parnasa, al tener algún tipo de involucramiento de la persona en el sustento, por ejemplo, el trabajo que Dios mismo mandó a hacer, correcto. Pero algo de importancia tiene ese trabajo. ¿Cuál es la importancia? Que la misión de la persona en el trabajo es revelar la presencia de Dios. No es simplemente el trabajo un detalle más de la bendición divina. Y al fin y al cabo depende de Dios también. Sino que uno tiene que hacer algo con ese trabajo. Y esa importancia que tiene el trabajo, sea cual fuere, es revelar la presencia de Dios en el trabajo. Un ejemplo sencillo sería no trabajar en Shabbat. Si Dios dijo que el séptimo día hay que descansar, pues entonces no se trabaja en Shabbat. Ay, pero en Shabbat puedo abrir el negocio y ganar más plata, etc. Correcto. Pero el trabajo está ahí como mandato divino para ser un recipiente, para materializar la bendición de Dios, para que uno revele a Dios a través de ese trabajo. Y cuando uno cierra el negocio en Shabbat, porque Dios mandó así, lo que está haciendo es en su propia vida absorber que todos los asuntos del universo entero provienen de Dios. Y su trabajo también, y su parnasa, su sustento, la bendición de Dios, también proviene de Dios.
Es decir, en otras palabras, imbuir la realidad de la persona con la presencia de Dios en forma particular en cada uno de los asuntos de la vida de Dios, como mencionado en muchísimos otros lugares. Y esto tiene mucho que ver con Hay Elul, el 18 de Elul, que siempre cae en la semana de esta Parsha, Parshas Kisavai. En Hay Elul nació el Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, y nació el Alter Rebbe también, el fundador del movimiento Chabad, también un movimiento hasídico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Baal Shem Tov y el Alter Rebbe? El Baal Shem Tov trae el concepto general de Emunah, de fe, mientras que el Alter Rebbe llevó ese concepto de fe hasídico, en la forma hasídica, el Alter Rebbe lo llevó a imbuir cada uno de los potenciales del alma, el intelecto, las emociones y cada uno de los asuntos de la vida en forma particular. Es como si dijésemos el conjunto de los números enteros. ¿Ok? Sabemos que incluye muchísimos números, pero no identificamos ninguno. Esta es la forma de Emunah, de fe que trajo el Baal Shem Tov, por así decir, el movimiento hasídico general, en donde la fe es algo presente en la vida de cada persona, pero es algo general. El Alter Rebbe dijo, no alcanza con decir el conjunto de los números enteros, vamos a identificarlos. El 1 es parte del conjunto de los números enteros, el 2 es parte del conjunto de los números enteros, y así sucesivamente identificar cada cuestión y mostrar cómo cada cuestión en la práctica tiene una chispa de divinidad, y nuestro trabajo es revelar esa chispa de divinidad. Entonces, Rabbi Yochanan dice, es lo mismo que Shami Parnasa, es lo mismo lluvia que viene de arriba y sustento, todo viene de arriba. Esto es la idea básica y general de Baal Shem Tov. Viene el Marobo en el oeste y dicen, no, en cada detalle hay que revelar la presencia de Dios, y a pesar de que todo viene de arriba, es verdad, pero Dios está esperando que nosotros encontremos su presencia en cada una de las cosas del universo.